Hoy es un día muy especial, un día para recordar y admirar un grupo de personas que desde lejanas tierras llegaron a este lugar con un futuro incierto y fundaron nuestra colonia francesa. Colonia francesa se conforma en suelo sanjavierino en la remota fecha del 4 de diciembre de 1867, cuando el Poder Ejecutivo dicta un decreto disponiendo la distribución de solares y chacras a familias de inmigrantes. Este proyecto fue concretado por un grupo encabezado por el señor Alejandro Cuber, quien lo gestionó ante el Ministro General de Gobierno de la provincia de Santa Fe para que ante su venida les ceda una porción de terrenos a esas numerosas familias que desde lejanas tierras llegaban en busca de sustento para sus hijos, sabiendo que tenían que navegar más de 3 meses en lentos barcos para desembarcar en el puerto de Buenos Aires y luego llegar a esta porción de suelo que es esta colonia. Al ver sus escasas valijas se notaba qué venían a buscar. Traían la incertidumbre de con qué nos vamos a encontrar, cuál será nuestro destino. Y más aún, al sentir la nostalgia y la amargura de dejar en Europa parte de la familia que la mayoría de ellos nunca más volvió a ver. Pero también traían algo muy profundo. Ese algo era todo. Era la fe y la esperanza en Dios que genera la valentía y la convicción de que con voluntad y trabajo todo se iba a lograr. Fue así, entre los años 1864 y 1866, 25 familias que estaban radicadas desde hacía muy poco tiempo en Esperanza, llegan a habitar un sector de esta colonia. Algunos de ellos son de apellidos Cuber, Bournisien, Genolet, Udrizac, Dayer, Gaspo, Gallay, Bullios, Clausen, Motier, Miseres. El día 12 de octubre de 1866, los colonos representados por el señor Alejandro Cuber elevaron nota al ministro don Emiliano Gómez pidiendo tierras para fundar una colonia. Se acepta el pedido, debiendo presentarse el señor Cuber y 2 comitentes para firmar el contrato aprobado por nota número 671 por el gobernador Aldao. La colonia francesa debía establecerse al sur de San Javier, en la primera legua de las 4 que le corresponde a la colonia indígena. Así se le indica al agrimensor César Fantoli que debe partir su mensura desde la plaza de San Javier, y para que no haya inconveniente alguno, la inició con la presencia de los señores Cuber, el jefe del cantón don Antonino Alzogaray y los futuros propietarios. Estos colonos, para recibir los títulos de propiedad de las concesiones cedidas gratuitamente, debían cumplir las pautas establecidas en el boleto que firman, probar que vivían en ellas y las trabajaban, y cumplir los 3 años de permanencia efectiva. De lo contrario, el contratante pierde el derecho sobre el mismo. Con esta medida el gobierno propendía a fomentar la ocupación y el trabajo agrícola. Paralelamente debían cumplir con ciertas condiciones de población, como construirse su rancho habitación, excavar un pozo de balde, cercarse los solares, plantar árboles frutales y tener sembrado una cierta proporción de las suertes de chacra. Cumplidos estos requisitos, la comisión especial elevaba al gobierno la solicitud de obtener el título de propiedad, con la ansiedad de tener un espacio para trabajar y poder alimentar a su familia. Llega el día esperado. 4 de diciembre de 1867 se funda Colonia Francesa, ubicada a 5 kilómetros de la que hoy es ciudad de San Javier, con una extensión de 4 leguas cuadradas, que se extiende del lado norte, donde linda con Colonia Indígena, o más conocida como la Bajada de Walter, hasta la unión del lado sur con Colonia San Joaquín, departamento Garay. El lado este limita con el maravilloso río San Javier y al oeste con el arroyo Saladillo Amargo. El 6 de octubre del año 1868, don José Bullios es nombrado por decreto del gobierno como comisario de Colonia Francesa, debido al aumento de la población. Estos primeros habitantes franceses y rusos, dedicándose a la ganadería, ocuparon estas tierras divididas en colonia rusa y colonia francesa, división que se perdió con el transcurso del tiempo, quedando como colonia francesa. Pero muchos de ellos se fueron en busca del campo más extenso, quedando la familia Genolet, que edificó para su hijo una casa conocida como la de Doña Modesta. Actualmente el propietario es el señor Zimmerman. Al poco tiempo llegan otras familias provenientes del Paraguay, Chapot y Bisman, de Europa,
Wallenberg, de Italia Piguín, Sartor, Biancolin, Pagura, Molinari, Minuti, Siviero, Guidone y Copelo. Estas familias en la mayoría se tornaron numerosas, dedicándose a la agricultura y fueron la base troncal que dio lugar a la formación de nuevas familias, entre las que se hallan repartidas las tierras de la colonia. El gobierno no estuvo ausente ante la indigencia de estos inmigrantes, que con sacrificio querían subsistir, y viendo la necesidad de esta población compuesta por 33 familias, que suman 165 personas, de las que 60 son hombres, 53 mujeres y 52 niños hasta 15 años. Como para poder sembrar debían extraer los montes que cubrían la zona. Les hace entrega de las siguientes útiles de labranza: 862 arados, 670 rastrillos, 2 ventiladoras, 1076 palas, 102 picos, medio de transporte como 2 volantas, 86 carros de 4 ruedas, 114 carretas y algunas carretillas, los edificios de desecho de zinc y 57 ranchos, plantaciones como árboles frutales de distintas variedades para leña y madera. Y la hacienda le entregaron 158 bueyes de labor, 135 caballos, 190 vacas lecheras y además otros animales como cerdos y ovejas. Así, con preocupación y gestiones ante los sucesivos gobiernos, esta colonia comienza a labrar y a hacer fructificar los terrenos que van desmalezando y sembrando con maní, poroto, batata, maíz, lino, trigo, alfalfa, etc. En el año 1872, el señor Guillermo Wilken, en nombre del Gobierno Nacional, realizó una inspección en cada una de las colonias fundadas. Vale reproducir estos conceptos vertidos de su trabajo. Un inmigrante con tierras le produce al Tesoro de Gobierno alrededor de 15 pesos al año en conceptos de impuestos, tanto de importación como de exportación. Entonces, era muy buen negocio pagar el pasaje de venida a los inmigrantes para luego hacer lo que el labrador hace: sembrar uno para cosechar 25 o 30. Este mismo año se produjo un ataque a la colonia por parte de los indígenas, y al año siguiente una epidemia de viruela que afectó en particular a la población nativa de la región. En 1876, el presidente Nicolás Avellaneda promovió la sanción de la Ley de Inmigración, conocida como Ley Avellaneda, mediante la cual garantizaba a los inmigrantes europeos el alojamiento en el puerto de llegada y en el punto del interior en que se decidían radicarse, y se les facilitaba conseguir su primer trabajo. También se constata que en sus visitas a las colonias los gobernadores agraciaban a un colono constituyéndose en padrino de sus hijos. Así lo informa el acta de bautismo en San Javier, donde el día 14 de abril del año 1872, Fray Hermético Stanzi bautizó a una niña nacida el 25 de diciembre de 1871, a quien llamó María Celestina, hija de don José Bullós y María Lambel del cantón de Bayay, vecinos de colonia francesa, siendo sus padrinos el señor gobernador Simón de Iriondo y su señora Mercedes Zavala. Esta actitud un poco paternalista con respecto a los inmigrantes se encuentra también en Familias de Esperanza. Mientras la instalación de los colonos se producía en forma efectiva y normalmente, el río Paraná comenzó una crecida extraordinaria, que ninguno de los pobladores del lugar, como así también los de Santa Fe, nunca antes recordaba que se había producido. Por ese inesperado desastre en terrenos que jamás habían sido inundados, quedaron todos bajo el agua. Los colonos rusos se vieron obligados a desocupar las chacras ya ocupadas. Este infortunio preocupó a las autoridades locales y nacionales, a tal punto que le comunican al ministro de Gobierno que el pedido de alimentos al intendente de Buenos Aires para las colonias ha sido favorable, y se remite en paquetes lacrados una cantidad considerable de alimentos. Cabe destacar que luego de pasar dicho flagelo, en donde algunos de los primeros inmigrantes se trasladaron hacia otros puntos de la provincia, se realizó el primer censo, complementando dicho registro durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento. Al poco de comenzar el siglo XX, varias familias indígenas que hasta hace unos años vivieron en San Javier, teniendo un cacique, en oportunidad de la revuelta del 21 de abril de 1904, se dispersaron hacia Colonia Indígena, que fue fundada para ser destinada a ellos, pero varios de ellos hicieron su asentamiento sobre un brazo de la costa del río San Javier, precisamente en Colonia Francesa,
que desde entonces cuenta con los apellidos Lanche, Mitiguí, Pizarro, Coria. Y como todo pueblo, nuestra colonia tiene en su historial hechos preponderantes, que a través del tiempo serán los recuerdos con que contarán las generaciones futuras. Pero hoy nosotros acá, reunidos, estamos para conmemorar este hecho histórico que comenzó acrisolando personas de distintas procedencias y de culturas diferentes. Rusos, franceses, italianos, indígenas y demás se unieron en una forma de vida compartida como familia para lograr el fin deseado. Trabajar honestamente para alimentar y educar a sus hijos. Solo una de las familias de las 34 que habitaban en esta fecha eran de religión protestante. Las demás profesaban la religión católica. Transcurren los años y comienza la preocupación de los padres porque sus hijos no tenían dónde ir a aprender a leer y escribir. Esto hace que unas personas sin ningún estudio, pero con un suficiente conocimiento, comiencen a enseñar en sus humildes hogares. Entre ellos se cuenta con Antonia Sánchez, María Chapot, Oscar Genolet, personas inteligentes y decididas que comienzan a transmitir sabiduría. Mientras tanto, las familias comenzaron a alertar a las autoridades locales sobre la necesidad de crear una escuela, y con este pedido inmediatamente buscaron contactos a nivel nacional, que no tardó en llegar la respuesta. Cuando nuestra patria recordaba el primer centenario del Grito de Libertad, año 1910, acá en Colonia Francesa, departamento San Javier, provincia de Santa Fe, siendo el día 7 de octubre, abre sus puertas la Escuela Nacional número 85, en un edificio muy humilde, de paredes de adobe y techo de paja, ingresando 40 alumnos con una maestra por vocación, la señorita Inés Álvarez. En el mismo local estaba la imagen de Nuestra Señora de la Guardia, devoción traída por las familias italianas que la declararon patrona de esta colonia. La fe y los principios cristianos los llevó a fundar una nueva realidad en base al trabajo, las privaciones, la fortaleza ante un futuro desconocido en una región desierta. No debió haber sido fácil. Sin embargo, perseveraron y al final triunfaron. Forjaron un porvenir más halagador, siendo herreros, albañiles, carpinteros, ebanistas, sastres, debieron ser agricultores al mismo tiempo, desconociendo los rudimentos de esta práctica que enfrentaron a pesar de condiciones diferentes. Aprender a manejar los animales casi salvajes y ariscos, vacas, caballos, bueyes, pues si no lo hacían, no saldrían adelante. Lo hicieron a veces bien y a veces mal, pero aprendieron y vieron sus frutos en las cosechas. Y con fe se multiplicaron, consolidándose en una nueva familia y progresando honestamente. La familia debió hacer los trabajos. De allí la mezquindad de no distraer a los hijos con la escuela. Los requerían en el trabajo diario para las tareas de cultivar la tierra y demás necesidades del hogar. Transcurren los años y a las familias numerosas que conforman esta colonia, donde la pobreza sigue haciéndose sentir, no les falta la buena cosecha, pero lo recaudado no alcanza para cubrir las necesidades básicas para alimentar y vestir a los inmigrantes, a los integrantes. Sin embargo, lo que siempre abundó fue la ayuda mutua entre vecinos, el respeto, la educación y sobre todo la alegría, que era el condimento para una vida sana a pesar del cansancio que traían del rudo trabajo de campo. No faltaron las plagas. Llegaban las bandadas de langosta que arrasaban con los sembrados. Debían estar vigilantes en el lugar donde se sentaban y colocar chapas barreras para que no continúen destruyendo con todo, porque los agroquímicos no existían para fumigar. Las familias todas siempre en pie para defender la cosecha, sabiendo que ese era el ingreso para el sustento durante el año. Nunca bajaron los brazos, siempre en el rudo trabajo. Así van pasando los años, y con la firmeza del trabajo y a paso lento van saliendo adelante. En el año 1924 y 1925, debido al aumento de la población en la parte sur de la colonia, deciden iniciar una escuela. Así comienza la Escuela Provincial número 444 Hipólito Buchar con la maestra Zunilda Fabro, que funcionó por un tiempo al aire libre, a la sombra de un corpulento ombú, cuyas raíces servían para apoyar el pizarrón. Después de varios meses se logró hacer el edificio y se le solicitó la designación de un maestro, que recayó en un hijo de San Javier, el señor Oscar Genolet,
quien al inaugurarse el edificio actual actuaba como jefe de policía. También en el lado sur de la colonia funcionó un molino harinero, y acá, en este sector, a 300 metros hacia el norte, actualmente propiedad de Gabriel Bullós, donde funciona la cooperativa de agricultores, se encontraba la cremería, y aún se conserva pegado al edificio la sala donde descargaban la leche que recolectaban de los propietarios que ordeñaban sus lecheras y entregaban a la misma. En el año 1936 habitó por varios años la familia de Roque Monzón y Amalia Ledesma, padres de Carlos Monzón, el campeón mundial de boxeo, cuyos 4 hijos mayores asistieron a la escuela número 85. En aquellas épocas no faltaban las bailantas en casa de familia, donde venían a divertirse toda la colonia y localidades vecinas. Además, se practicaba el deporte con entusiasmo, carente de las comodidades de hoy. El fútbol tenía sus aficionados, como Luis Artor, Antonio Coria, José Constante, Antonio Pillín, y etc. El tenis también tenía su grupo de entusiastas deportistas. La cancha existía entre el espacio baldío que hay entre la capilla y la casa de don Luis Pillín. La red era un tejido, pero mantenía su enmarcación. En el año 1950, la Escuela Nacional número 85 deja de funcionar en el humilde edificio de adobe y paja para abrir las puertas de su moderno local, en un terreno donado por don Reinaldo Pillín. En 1968 pasa a ser la Escuela Provincial número 6085 Inés Álvarez, y es en este amplio edificio donde hoy estamos disfrutando de este grato acontecimiento. La educación y el trabajo firme iban de la mano tratando de afianzar el progreso de todos los que habitaban esta colonia. Fue así que aproximadamente en el año 1954, viendo la posibilidad de mejorar la calidad de vida, los hermanos Carlos y Emilio Testa comienzan con una aventura, a la que luego se sumaron todos los agricultores de la zona. La siembra del algodón, el oro blanco se decía, cuando entre los meses de febrero hasta abril se veían los campos cubiertos de sus capullos, que recolectaban desde los niños hasta los adultos mayores. Esto comenzó a aumentar los ingresos económicos. Desde el cosechero hasta el productor vivían cumpliendo con el trabajo, pero sabiendo que el dinero semanalmente entraba en la economía familiar. Y como los brazos de los habitantes de esta colonia no eran suficientes para la recolección del algodón, se iban a buscar cosecheros a otras localidades, como Coronda, Santa Fe, Helvecia, Calchaquí, etc. Muchos años fue un medio de vida muy eficaz para la economía hogareña, que hacía notar el progreso de los habitantes. También varias familias comenzaron a pensar en darle a sus hijos la posibilidad que realizaran los estudios secundarios, y fue así que buscaron el medio para que durante la semana vivan en San Javier y puedan cursar en alguna de las escuelas secundarias que allí había. Se aproximaba el año 1990 y los colonos comenzaban a preocuparse. La siembra del algodón ya había perdido valor económico. Había que buscar otros medios de vida. Varias familias emigraban de esta colonia, buscando nuevos rumbos. Los jóvenes que no estudiaban buscaron nuevos horizontes, y así los pocos agricultores que quedaron se dedicaron a la siembra de soja y a la ganadería. Mientras que los cosecheros comenzaron a realizar otras tareas, cortar paja, fabricar techos, y a las vecinas zonas costeras a trabajar en quinta. Si bien es cierto que la situación económica de la zona va decayendo y no se avisora una recuperación genuina y estable, los habitantes siguen luchando. Otro momento importante, las familias descendientes de mocovíes que habitaban al este de nuestra colonia, en la costa del río, y después de varios traslados transitorios hacia el oeste de la Ruta 1, motivados por las inundaciones, con apoyo de los vecinos y de sucesivas gestiones municipales y de la senaduría departamental, progresiva y establemente se sentaron allí, y en un predio comprado y cedido por la municipalidad construyeron sus viviendas, y el 28 de febrero del 2007 se organizaron como Comunidad Mocoví. Conformaron su comisión con Jorge Valdés como primer presidente, que al estar unidos tuvieron la fuerza de gestionar un plan de vivienda que hoy están habitando. Hoy, del lado sur de esta colonia, la población ha crecido notablemente. Es en esas inmediaciones donde se encuentra la Escuela Provincial 444, la Comisaría Sexta, creada en 1965, la Capilla Nuestra Señora de Yatí y un dispensario. En este centro de la colonia está la Escuela Provincial número 6085,
un dispensario que funciona dentro de este mismo predio de la escuela y la capilla Nuestra Señora de la Guardia. Así, aquellas valientes personas que emigraron desde ya las tierras con un desafío, llegar y buscar trabajo y sustento para sus familias, acá, junto a los indígenas, hicieron de esta porción de suelo un lugar donde subsistieron formando su grupo familiar. Hoy han transcurrido 150 años y quedan terrenos donde vive un descendiente habitando en esta colonia. Ellos son Favor, Biancolín, Piguín, Chapot, Minuti, Pagura, Chiviero. Gracias a estos inmigrantes que decidieron fundar la colonia francesa, hoy, después de 150 años, estamos orgullosos de habitar en esta porción de tierra del departamento San Javier. Muchísimas gracias a todos.